Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22:1-2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso... De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, yo te doy gracias, Dios mío, por este privilegio, Dios mío, que nos has dado de poder estar aquí en tu casa. Señor, yo te presento tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra ya ha sido bendita, Señor. Ahora yo solo te ruego, Señor, que cuando caigan los corazones de las vidas que están aquí, Señor, que tú las hagas germinar. Yo creo, Señor, que tu palabra cuando cae nunca retorna para atrás vacía. Ministra, Espíritu Santo, como tú la sabes hacer. Tú nos conoces mejor que a nadie, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, hoy quiero hablar la palabra del Señor bajo el tema conociendo al verdadero pastor. Conociendo, ¿cuántos saben aquí de Cristo? Todos sabemos de Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? Una cosa es saber de que Cristo existe, pero otra cosa es conocerlo a Él. Saber quién es Cristo. Eso es una parte muy interesante. Y cuando Cristo enseñó a sus discípulos en aquel tiempo, Él siempre siempre usó escenas reales que pasaban a su alrededor. Siempre usó escenas donde ellos pudieran ver y entender lo que Él quería enseñarles. Y en este caso, Jesús quería hacerles saber a estos discípulos que Él es el mejor pastor, hablando de estos pastores de oveja que estaban en ese tiempo. Y entonces en el 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Jesús estaba diciendo a ellos que Él es la puerta. Los salteadores o los ladrones vienen y le van a decir a usted o a mí, nos van a decir otra manera de entrar hacia el redil sin pasar por la puerta. Siempre van a decirnos de que hay otra manera de entrar por la puerta, de entrar en el redil, adentro de donde llegan las ovejas, sin pasar por el sacrificio de Cristo.
Pero el Señor les estaba diciendo, el que no pasa por el sacrificio a través del sacrificio de Cristo, el que no pasa a través de Cristo, no puede entrar a la presencia de Dios. No hay otro camino, no hay otra puerta, solo es Cristo. Solo es Cristo, es esa puerta. Entonces los salteadores o los ladrones vienen y nos dicen, no muchacho, tú no tienes que ir a la iglesia todos los domingos o los viernes. Con tal de que estés en tu casa, le oras al Señor y le clamas, el Señor está ahí. Es cierto, hermano, el Señor está en todas partes. Pero dice su palabra que es necesario que nos congreguemos. Es necesario que vengamos a la casa del Señor para adorarle y glorificar, porque Él se lo merece. Se lo merece. Él dice entonces en el 2, mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas, es. El único que pasa por la puerta, porque en ese tiempo las ovejas tenían que entrar al redil, era grande. Había una puerta. Y esa puerta es Cristo, diciéndolo a nosotros. Los pastores tenían que pasar por esa puerta. Y dice la puerta, pastor de las ovejas, es. Cuando él iba, el pastor iba para camino adentro de eso, sus ovejas lo seguían. Venían detrás de él porque él era el pastor, y dice en el 3, a abre el portero y las ovejas oyen su voz. Había un portero en la puerta. Eso quiere decir Dios. Nadie entra en la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Nadie va a entrar a la presencia de Dios si no va detrás de Cristo como una ovejita. ¿Cuántas son ovejas de Cristo aquí? ¿Pero de verdad lo son? ¿Somos ovejas de verdad? ¿Sabemos escuchar la voz de Él cuando nos está hablando? ¿Realmente somos ovejas? A abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas se llama por nombre. Mire, ¿qué estilo de estos pastores que habían allá? Entrenaban a sus ovejas. Les ponían nombre. Tenía su estilo para llamar a sus ovejas cuando era hora de ir a comer. Yo no sé si hacía silbido o llamar, pero lo cierto es que tenía nombre. Les ponía nombre. Cuando ese pastor hablaba, entonces la oveja sabía que era hora de ir a comer. Es importante que nosotros, hermanos, sepamos escuchar la voz del Señor. Y las ovejas oían su voz y les sacaba, ¿verdad? Y fíjese, hay gente en las iglesias, hermanos, que le dicen, ¿y yo cómo sé que el Señor me está hablando? ¿Cómo yo sé que es la voz del Señor que me está hablando? Óigame, qué triste, ¿sí o no? Fíjese, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, por más que nos mezclemos en un puño de gente, pero cuando gritamos el nombre de nuestro hijo, él reconoce nuestra voz. Nos reconoce y dice, allá me está llamando mi papá, allá me está llamando mi mamá, tengo que irme. No se confunde. ¿Por qué entonces hay cristianos, hermanos? No saben distinguir entre la voz de Cristo cuando les está hablando. Es importante, hermano, saber distinguir. Es importante saber quién es el que nos está hablando. Y cuando Él llama a sus ovejas para ir a comer, ya sabían que tenían que ir a comer. Los llamaba por nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros hay veces no seguimos la voz de Cristo. Necesitamos saber distinguir la voz de Cristo, hermano, porque hay muchas voces. Está la voz del mundo, está la voz de nuestro corazón, está la voz de Nuestra Señora.
Necesitamos saber quién nos está hablando, si realmente es el Señor, porque si aprendemos a escuchar la voz del Señor, hermano, nos va a ir bien. Pero si usted se va de una voz extraña, déjeme decirle que le va a ir mal. El pastor de pastores quiere lo mejor de nosotros y quiere darnos también lo mejor. No estoy hablando de que usted va a vivir una mansión. No, lo que quiere es que estemos bien, que nadie nos haga daño. Es importante, hermanos, saber quién nos está hablando. Hay predicadores que suena bien el mensaje, ¿sí o no? Suena bien, pero usan un versículo maquillado de otros, de otros que a ellos les gusta y no concuerda. Yo doy gracias a Dios porque tenemos a un pastor aquí y él lo ha dicho aquí. Que él le ha dicho a gente que ha venido a predicar aquí, no vengas más a pisar este lugar. ¿Por qué cree? Él ha escuchado esa voz, no es el del pastor de pastores. No concuerda con la enseñanza de Cristo. Necesitamos distinguir, hermano, esa voz que nos habla, si es el de nuestro pastor o no. Qué triste cuando gente se va detrás de gente de estos que suena bonito el mensaje. Dice, qué bonito esa voz, me agrada, me gusta el mensaje que enseña este. Voy a ir, mejor yo me voy. Caray, que he perdido tiempo en esta iglesia. Y se van, ¿y sabe cómo quedan? Lastimados, heridos, golpeados. ¿Todo por qué? Perdieron esa voz, dejaron de escuchar esa voz. El Señor está aquí, hermano, para decir que volvamos a escuchar la voz de aquel pastor. Necesitamos volver a escuchar la voz de aquel pastor que nos ama y que nos protege todos los días de nuestra vida. Y van delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Nosotros debemos de ir detrás de Jesús, debemos de seguir las pisadas de Jesús, no nos desviemos del camino. Él sabe dónde nos va a llevar, Él sabe dónde es mejor para nosotros, debemos de seguirlo. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Debemos de huir de esas voces extrañas que escuchamos. Mire, en la escuela le enseñan a los niños, si tú ves a un extraño, huye, no te quedes. Y a nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no escuchamos la voz del Señor? ¿Por qué vamos detrás de voces extraños, hermano? ¿Qué sucede? ¿Somos ovejas de Cristo? Debemos seguir. Debemos escuchar esa voz, debemos de mantenernos en el camino. No nos desviemos, hermanos. Ese no es el plan del Señor, que sigamos voces extraños o que busquemos alimento en otra parte. El Señor tiene alimento para nosotros aquí. Tiene alimento para nosotros aquí. Gracias, hermano. Aquí hace un calor. ¿Dios es bueno, sí o no? Él es el pastor de pastores que cuida de su rebaño, que somos nosotros. Pero somos nosotros los que nos escapamos de vez en cuando. Nos vamos por otro lado, no nos mantenemos y ya después llegan los golpes y decimos, ¿qué sucedió? No escuchamos, hermano, la voz, perdimos esa voz. Pensamos que la voz que nos estaba hablando era el del pastor y cuando nos dimos cuenta era un lobo. Era un lobo y nos mordió, ahora andamos heridos. En el 7 dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, porque no los oí, pero no les oyeron las ovejas. No hay otro camino para llegar a Dios si no es a través de Cristo. No existe. No hay. Los ladrones, los salteadores que tratan de saltar y no quieren caminar en el camino, porque el camino del Evangelio, hermano, duele a veces. Duele a veces. Lloramos a veces en este camino. Pero los que quieren saltar o los ladrones nos dicen, tú tranquilo, vamos a encontrar otro camino, más fácil, tú sígueme. Lo que esos quieren es despelucarnos. Somos ovejas del Señor, ¿sí o no? Y las ovejas dan lana, mucha lana. Eso es lo que buscan ellos. Les dice, hay otra manera. No hay, hermano. Pierde su tiempo si usted anda siguiendo voces extraños y toda de Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor. Por más que usted le busque saltar donde quiera entrar a la presencia de Dios, no va a llegar si no es a través de Cristo. No va a llegar, no vamos a llegar. No vamos a poder llegar. Necesitamos mantenernos en el camino, hermano. Necesitamos estar en este camino que es el del Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Quiere que estemos bien, aun cuando estamos pasando momentos duros en la vida. Él está ahí para cuidarnos. Eso es lo que hacían los pastores de allá. Y los que vinieron antes de mí dicen, mire, hay mucha gente que ha salido. No, aquí ya llegó Cristo por allá. Hay que ir allá, ya llegó Cristo. Y no, eso no es nada nuevo, hermanos. Eso desde antes llegaban falsos cristos, donde decían que eran el camino, por ellos podíamos llegar al Padre. Eso no es nada nuevo. Pero como ovejas necesitamos distinguir la voz del Señor. Necesitamos saber que asegurémonos que sea la voz de Jesús el que nos está hablando. Si nos dice camina, yo estoy aquí, caminemos. Y si no escuchamos su voz es porque quiere que estemos allí quietos, tranquilos. No nos movamos. No sigamos voces extrañas, hermano. El 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que en el Señor llega y pasa por esa puerta, será salvo. Qué bendición ser una oveja del Señor. Vamos a ser salvos y además nos va a alimentar, hallará pastos, dijo el Señor. Hallará paz en el Señor. Hallaremos paz en el Señor, porque si ponemos a Él en primero nuestra vida, como nuestro pastor, y vamos detrás de Él, Él se va a preocupar a alimentarnos. Él se va a preocupar de nosotros, se encarga de nosotros, porque Él sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Él sabe de qué cosa nosotros necesitamos, hermano, pero es necesario escuchar esa voz. Es necesario saber cuando esa voz sea el de Cristo, el que nos esté hablando. En el 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace rato les decía que hay gente que sigue voces extraños, voces de otras personas, pero después los dejan todos lastimados, todos heridos. Personas que estuvieron siguiendo al pastor de pastores un día y alguien vino a predicar y les dijo, oye, yo creo que el Señor te quiere en otro lado, vente conmigo, vámonos. Y se van. Y dejan abandonado la obra del Señor.
Dejan tirado las cosas del Señor y se van allá, y ya después, años más tarde, llegamos a escucharlos, están todos lastimados. Ah, no, esos cristianos son tan malos, ¿quién quiere ir? Hey, alguien los lastimó. Alguien les dio una herida, un mordisco. Hay lobos allá afuera, hermanos. Debemos de tener cuidado. Hay que tener cuidado a quién estamos siguiendo. Esos no han venido más que a destruir, a matar, porque no les importa. Ellos no son los pastores de las ovejas que somos nosotros. No lo son. En los tiempos de antes allá dicen que las ovejas cuando se multiplicaban bastante, los dividían. Cuando los dividían había que contratar otro pastor. Esos son los asalariados. Aquí nosotros tenemos un pastor, ha dedicado su vida a cuidarnos, ¿sí o no? Porque para decirle a un tipo que ven, no tienes más derecho a venir a pisar este lugar, es porque ha escuchado la voz de su pastor y sigue la voz del maestro. Nos cuida, quiere lo mejor para nosotros, los que estamos aquí. Y damos gracias a Dios por la vida de Él. Hemos aprendido de Él. Yo he aprendido de Él. Hasta he aprendido chistes de Él. Esos tipos cuando vienen a buscar las ovejas, dice que en el tiempo allá de antes les daban una parte de las ovejas para que fueran a pastorearlos y les daban de lo que sea para comer. Esos tipos con tal de que me paguen el viernes está bien. Ovejas que los trague el lobo, a mí qué me importa. Esos son los asalariados. Cuando nosotros, hermanos, tenemos nuestras propias cosas, los cuidamos. Cuidamos, ¿sí o no? Los cuidamos, protegemos nuestras cosas porque nos cuesta. Nos cuesta. Cuando nosotros manejamos nuestros carritos, cuando pasamos por esos túmulos, frenamos, pero hay veces ahí a la par de uno pasa uno del UPS volando. No cuida porque no es de él. Esos son los asalariados, solo se encargan en recibir su paga. ¿Y qué importa si usted esté herido? ¿Qué importa si usted está nutrido o no? Si tiene alimento o no. No les interesa. Eso pasa cuando las ovejas siguen voces extrañas. Voces que no es el del maestro. Es importante, hermano, nosotros saber a quién estamos siguiendo. Y lo que dice, mire lo que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. El Señor dio su vida, hermano, por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro que pueda dar la vida por nosotros. No hay. No hay. Debemos de tener cuidado quién estamos siguiendo, hermanos. Como ovejitas del Señor que estamos aquí, aprendamos a escuchar. Aprendamos a ser obedientes al Señor. Cuando hay peligro, el pastor avisa, ¿sí o no? Muchas veces el pastor dice, ten cuidado, no hagas eso, te va a ir mal si no te arrepientes ahora. No es que esté amenazando, es una advertencia de parte del Señor. Y muchas veces no le hacemos caso y más tarde venimos a darnos cuenta, estamos hasta el cuello en un problemón. El buen pastor su vida da. Mire que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Qué privilegio ser oveja. Qué privilegio ser parte del redil. Qué privilegio, hermano, ser hijo de Dios. Mas los asalariados y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas. Imagínense esos tipos. Cuando ya miran venir el problema, no, pues, ¿qué los trae el lobo? Yo me voy de aquí. Ya resultan personas, dicen, el pastor nos hizo tantas cosas y nos robó y nos dejó solos, quejándose. Pero ¿por qué
no escucharon la voz del pastor de pastores cuando les digo, no vayan, no sigan esa voz. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.